utilicemos la maravilla que nos regala el Codex Alimentarius en el nuevo árbol de decisiones. La nueva versión del Codex 2022, publicada en 2023, está disponible en Internet, está en nuestros grupos de chat y contiene todos los principios generales de higiene y los principios de inocuidad del programa HACCP. Ahí vienen. Y dentro de la norma, en un anexo, viene este árbol de decisiones. El árbol de decisiones del Códex está condicionado para responder 4 preguntas clave. Ahorita las vamos a ver rápidamente. Las preguntas se responden con un sí o un no para cada etapa de tu proceso. Hay que evaluar si es posible controlar el peligro significativo que tú has identificado en esa etapa de proceso. Y esto nos ayuda a determinar qué fases de tu proceso son puntos críticos de control. Las 4 preguntas clave son las siguientes, si quieres apúntalas, pero vienen en el códex. ¿Es posible controlar el peligro significativo en esta etapa hasta un nivel aceptable, ojo, por medio de prerequisitos? Si contestas que sí, no es un punto crítico, porque los programas prerequisitos están enfocados a peligros que no son significativos y por lo tanto no puede ser un punto crítico de control. Los peligros serán controlados a través de prerequisitos. Si contestas que no, te hace una segunda pregunta. ¿Existen medidas de control específicas en esta etapa en particular para el peligro significativo que has identificado en este paso? Si tienes medidas de control específicas para este peligro significativo y específicas en esta etapa, puede ser un peligro, un punto crítico de control. Nos dice, esta etapa pudiera ser, hazte la siguiente pregunta. En una fase posterior, ¿se puede prevenir o eliminar el peligro o reducirlo hasta un nivel aceptable? Fíjense bien en esta pregunta. Nos pregunta sobre una etapa posterior a la que estamos. Si en esta etapa tienes una medida de control, pudiera ser un punto crítico, pero nos preguntan, ¿hay una etapa posterior donde el peligro se puede eliminar o reducir? Si contestas que sí, el siguiente punto seguramente es punto crítico. Y viene la cuarta pregunta. ¿Esta etapa previene o elimina el peligro significativo o lo reduce hasta un nivel aceptable? Como es la última etapa y ya no hay una posterior, si contestas que sí, esta etapa definitivamente sí es punto crítico de control. Así, el diagrama de flujo del árbol de decisiones del códex, a través de 4 simples preguntas, nos permite ir paso a paso analizando las etapas del peligro, los peligros en cada etapa de tu proceso y contestando estas 4 sencillas preguntas, nos va guiando sistemáticamente para decidir si es un punto crítico o no. Recuerda, el árbol de decisiones de puntos críticos de control ayuda a identificar los pasos específicos de procesamiento de alimentos que deben considerarse puntos críticos de control, respondiendo a esta serie de 4 preguntas. Tómalo en cuenta, úsalo, te lo recomiendo. Y utilices el método que utilices, las normas y el HACCP nos piden mantén como información documentada, mantén registros de tu análisis de peligros. ¿Cómo tomaste la decisión para determinar los puntos críticos de control?
Yo te recomiendo utilices una plantilla en donde identificas la etapa de proceso, el tipo de peligro, físicos, químicos o biológicos, qué medida de control específica estás utilizando y luego las respuestas de estas cuatro preguntas del Códex Alimentarios. Las respuestas de sí o no en cada una de las cuatro preguntas y te llevas definitivamente a definir si esta etapa en particular es un punto crítico de control o no. Documentalo, vale la pena. Y quieren saber finalmente cuál es la regla de oro que debe seguir para determinar puntos críticos. ¿Quién quiere saber la regla de oro? Pónmelo ahí en el chat. ¿Quién quiere saber la regla de oro? Carolina dice yo, Evelyn, yo, Anaí, Marien, Chitlali. Muy bien, gracias por su interés. Les vamos a revelar la regla de oro. Identifica en qué puntos del proceso es esencial aplicar medidas de control para garantizar la inocuidad. Hay que identificar en tu proceso los puntos del proceso que son esenciales para aplicar medidas de control que garanticen la inocuidad. Eso es un punto crítico de control. Y hay que evitar algunos errores. Todos somos humanos y cometemos errores. Aprendamos a evitar estos errores que son los más comunes en estos tres métodos. Esto lo detectamos en muchas de las auditorías de sistemas de inocuidad y hay que prevenir estos errores. Omitir una etapa de proceso en tu diagrama de flujo. Es básico. Por eso te recomiendo no te saltes ninguna etapa para que no te saltes ningún peligro. Considera todos los peligros, pero no determinar si son significativos es un error, porque entonces tienes un sistema de gestión y un sistema HACCP plagado de peligros significativos. Todo es importante. Eso es un error. Hay que determinar cuáles peligros son significativos. Todo lo demás se controla con prerequisitos. Es un grave error y todos lo hemos detectado con gran frecuencia. El sistema lo hizo una persona sola, trabajar solo y no involucrar a tu equipo HACCP. Lo hizo el gerente, él solo en su oficina. Nadie sabe ni cómo lo hizo, qué criterios tomó, cómo llegó a esa decisión, qué método usó, nadie. Eso es un grave error. No hay que trabajar solo, hay que trabajar en equipo. Querer controlar todo, porque todo es importante, y entonces establezco puntos críticos por todos lados. Se ve que no usaste ninguna metodología y no te basaste en criterios científicos. Querer controlar todo es un grave error también. No establecer los criterios, como decíamos, para evaluar si el peligro es significativo. No establecer criterios es un error. Debes utilizar criterios basados en ciencia para atribuir una probabilidad de ocurrencia baja o alta. ¿En base a qué criterio? ¿Qué número le pusiste? ¿Y en base a qué definiste que era alta o baja o media? Justifica tu decisión. Lo mismo que atribuir un impacto o severidad del daño muy bajo o muy alto. ¿En base a qué? Si no estableces criterios claros, bien definidos, basados en ciencia, este, está mal hecho.
hay que sustentar con evidencia científica tu análisis. Entonces, no sustentar con evidencia científica es un error, porque no estás justificando en base a qué decidiste que tenía una alta probabilidad o una alta severidad. Susténtalo con evidencia. La utilización errónea del árbol de decisiones, pues bueno, sería un error, ¿verdad? Pero es peor no utilizarlo. No responder las cuatro preguntas esenciales para cada etapa enfocado en cada peligro que tú hayas identificado. O no definir bien claros los límites críticos que estableciste. Estableciste puntos críticos, por lo tanto, debes de definir límites críticos para poderlos monitorear y verificar que el peligro está controlado. No definir límites críticos en etapas que consideras puntos críticos es un grave error. Y finalmente, no validar que el peligro efectivamente está controlado. El no hacer la validación y no justificarla científicamente es un error porque tienes un punto crítico de control. Si el peligro no está controlado eficazmente, el alimento no es inocuo. Valídalo. Recuerda, en conclusión, los puntos críticos son pilares de un plan de inocuidad. Tómate el tiempo necesario para identificarlos correctamente y garantizar así la seguridad de tus productos. Si tienes alguna duda, pues coméntame. Agradezco mucho tu interés y tu participación y quisiera ver si tienes dudas. Abrimos el espacio. Gracias, Carlos. Vamos a ver quién tiene preguntas. Platícame, Carlos, ¿cuál fue tu primer acercamiento con la inocuidad? ¿Cuál fue tu primera experiencia? De esa experiencia, ¿qué conocimiento generaste mientras los demás preparan sus preguntas? Claro, muchas gracias. Bueno, mira, lo que pasa es que primero estuve, bueno, desde estar en hospitales, porque yo vengo del área clínica y en la microbiología clínica veíamos el resultado, ¿no? O sea, acá llegaban las personas enfermas, las personas graves y las personas que finalmente fallecen. Dices, ¿cómo puedo prevenir o ayudar a prevenir a que esto disminuya? Bueno, entonces decidí mejor, vamos hacia atrás, vamos hacia la industria, ¿no? Y hablando de inocuidad, bueno, sí, he estado tanto en industria farmacéutica como en industria cosmética, como en industria alimentaria. Y en los diferentes puntos, pues ves que hay problemática muy similar y hay que enfrentarse a la inocuidad. Pero sí, definir cuál es el peligro, conocerlo y qué medida de control se le pone. No hacer los sistemas de gestión como algo para cumplir un requisito, porque mucha gente sí documenta su sistema y lo ves bien teórico, y cuando bajas a piso dices, a ver, ¿y cómo lo estás llevando a cabo? Ah, pues con deficiencias, ¿verdad? Está mal elaborado, nadie lo conoce, lo hizo el jefe en su oficina, todos firmamos para hacer el documento, pero nadie lo conoce. No conocemos la metodología, no sabemos bien cuál es el punto crítico, no sabemos qué hay que medirle, cuál es el límite crítico. Entonces ahí empiezas a descubrir que también lo que hace falta es formación y una formación permanente, creo yo, porque tomar un curso al año no tiene buenos resultados. Necesitas formarte continuamente, a veces en un tema en particular, ni siquiera en una norma completa. Y por eso decidimos en esta ocasión, bueno, pues compartir con ustedes
tres claves esenciales de cómo determinar puntos críticos, porque es un parte fundamental de cualquier sistema de gestión. No, pues muchas gracias, Carlos. Maribel, no sé si puedas abrir tu micrófono para que nos puedas decir cuál es tu pregunta, Maribel. Buenos días. Hola, Hola. adelante. Sí, mira, mi pregunta es que me gustaría saber cómo se puede establecer, digamos, eh, la probabilidad de ocurrencia. O sea, ¿eso es en base a la empresa o se basa en datos científicos, en hechos de otros lugares? Las tres, las tres son correctas. Mira, Gracias. sí te puedes basar en ciencia, es decir, la literatura muchas veces ya tiene definidos en qué tipo de productos existen cierto tipo de peligros. Vemos en las estadísticas, por ejemplo, de brotes alimentarios. Pues es muy frecuente salmonela en este tipo de productos. O es muy frecuente metales en este tipo de empaques. Bueno, ya vas identificando ese tipo de peligros pueden estar presentes en mi proceso. Ahora, también te puedes basar en tu historial de tu propia empresa. Ahí corremos el riesgo que mucha gente dice, no, aquí nunca nos ha pasado, no, aquí no hay de eso. Ok, en industrias similares sí lo hay y muy frecuente. Tómalo en cuenta. Dice el dicho, la experiencia es buena consejera, ¿verdad? Entonces, tomar datos científicos de artículos, eh, de leyes, de reglamentos que ya están definidos, no intentemos inventar el hilo negro, ¿verdad? El tipo de empresa, el tipo de producto, el tipo de proceso, ya tiene en cuenta algunos tipos de peligros. Esos aterrízalos en tu proceso y ve si es posible que estén. Y en base a eso, dile, aquí la probabilidad es media o es baja o es alta. ¿En base a qué, verdad? Muchas gracias, Carlos. Sí, Clali, si quieres abrir tu micrófono para darnos tu comentario. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Sí me escuchan ahí? Sí, ya te Sí, escuchamos muy mejor. bien, muy bien. Gracias. Lo que pasa es de que hasta ahorita no he visto que haya una normativa sobre el cuidado de los alimentos que están envasados en plásticos, o sea, tanto refrescos, o sea, todo, debido a que se ha observado que hay plásticos que incluso con el calor, con los rayos del sol o el frío, generan una generación de plásticos y contaminación de los alimentos. Eso no he visto nada. No sé si ustedes saben de algo y si entra dentro de la inocuidad. Claro, muchas Gracias. gracias. Sí, porque ahí ya no hablamos del alimento, sino del envase primario, el envase que va a tener contacto directo con el alimento. Y ahí pueden surgir dos cosas, tanto tintas que se utilicen para decorar el envase o para hacer el etiquetado, o para incluso darle color a la botella, al tarro, al frasco, etcétera, ¿no? Y por otro lado, como dices tú, depende de qué plástico se está utilizado, está hecho, qué tipo de polímeros tiene. Bueno, ¿qué tal si estos pueden migrar y desprenderse y estar en contacto directo con el alimento cuando alcanza ciertas temperaturas? Bueno, esto lo toman más en cuenta normas de inocuidad, pero dirigidas a fabricación de envases. Yo te recomendaría de BRCGS la norma de dirigida para empaques, para envases. Hay otra en IFS que es IFS Packaging. Y ahí sí se meten un poco más a fondo. ¿Qué peligros significativos hay para los envases, ¿no? Ahora, si no hay normativa, es porque la industria de alimentos, la mayoría está
ocupando estos productos y pues no les conviene generar esta normativa para no ser evidenciados. Hay, hay muchas Sí, cosas sí, que uno claro. dice, Sí, ¿en claro. qué ética Ahora, estamos? eh, volvemos a lo mismo también. Es cierto que dicen, a ver, es que se causan polifenoles tantas partes por millón. Ok, está bien. La ciencia lo demuestra. Ahora dime, esas partes por millón, ¿qué gravedad de daño causan a la salud? ¿No? Y puede ser que digan, ah, sí, pues hay un caso en 2 millones. Ah, bueno, entonces a lo mejor para mí no es significativa, para mi proceso, ¿no? Habrá otros que sí, en donde por las temperaturas a que sometes tu envase, estás provocando restos eh, de polímeros que son tóxicos cuando se acumulan en el hígado y por lo tanto causas un daño a la salud a largo plazo, no dentro de 2 o 3 días, no dentro de una semana, pero sí a largo plazo. Entonces, bueno, pues pone una probabilidad media o alta y ve qué tipo de medida de control puedes establecer para reducir los niveles de polímeros a un nivel aceptable. Muchas gracias, Carlos. Creo que ya son todos los únicos comentarios. No sé si quieras agregar algo más, Carlos. Bueno, pues agradecerles a todos y si hay dudas, comentarios o quieren aprender más de inocuidad, pues me pongo a sus órdenes. Tienen aquí mi correo en líderesdeinocuidad.com, mi teléfono, que muchos ya lo conocen, o búscanme en redes como Carlos Carrillo Formador. Y pues no te quedes con la duda. Mándame un correo, pregúntame, mándame un WhatsApp, pregúntame y con todo gusto pues atenderemos las cuestiones.